Bueno, ahí está. Nos vamos al móvil. Atiéndalo nomás, señorita. Muy buenos días, Nahuel. ¿Cómo estás? Hola, Cintia, muy buenos días, qué lindo recibimiento. Al fin un cambio, la verdad, porque ya ¿Viste? estaba No, cansado de tanto sí, de sí, sí, Mario. no, sí, ya me dijo Y es ella. viernes. Me dijo, dice, yo Es quiero, viernes. yo quiero recibirlo, dice Nahuel. Y dije, recibirlo, le digo. Le traje un vino a Nahuel. Trajo un vino, ¿vos A sabés mí que me sí? trajiste un vino. Claro, Sí, claro. sí, 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 sí. Ah, bueno, después lo paso a buscar entonces. Un Interesada la viñas de las mentiras se llamó. Sí. Bueno, Bueno, Nahuel, ¿en dónde Bueno, estás? me encuentro en el consultorio de la sexóloga Ana Blanc, que muy gentilmente me abrió las puertas, para hablar un poco sobre lo que es el tema de la iniciación sexual en los niños, pero más que nada del punto de vista de los padres. ¿Cómo los padres pueden iniciar este tipo de charlas? Ya que yo veía mucho que a veces en internet los chicos se meten a investigar y a veces encuentran algo, pero a veces el rol del adulto ahí se juega mucho porque tiene que acompañar en este camino a los chicos. Así que, ¿qué tal, Ana? Muy buenos días y quisiera comentarnos más o menos cómo lo ves vos profesional. Hola, ¿qué tal? ¿qué Buen tal? Buen día. día, buen Buen día. día, Ana. Bueno, vamos a ver cómo podemos abordarlo de la forma más ordenada posible y también a ver qué preguntas se les van generando a ustedes, porque a mí eso me parece muy importante, porque son las preguntas que se les generan a los papás. Entonces, y muchas veces no se animan a hacer, así que todo lo que ustedes quieran preguntar es re importante para que sea interactivo y a veces también pasa que los papás, las mamás, actualmente estoy incluyendo y digo educadores, porque tíos, tías, padrinos, madrinas, abuelos están participando en la educación de los chicos. Entonces, es muy importante que el mensaje vaya para todos, ya no es más mamá, papá, se amplificó. Entonces, vamos, por ejemplo, a tener en cuenta lo que nosotros en psicología decimos, que es la primera etapa de la infancia, más o menos un año, dos, tres, que es cuando adquieren las primeras habilidades, ¿no es cierto?, motrices generalmente. Cuando son muy chiquititos y chiquititas, nosotros pensamos que no tiene ningún sentido hablar de sexualidad. Es verdad que no tienen el desarrollo cognitivo como para comprender nociones abstractas. ¿Qué significa eso? Palabras como responsabilidad, intimidad, privacidad, eso significa. Pero nosotros podemos ir direccionando con conductas en la primera etapa. Entonces, cuando van aprendiendo a hablar, es muy importante que ahí nosotros ya estemos mostrándoles confianza para tratar temas de sexualidad. Recuerden que siempre nos corremos de la noción organicista, reproductiva, de pensar que necesitamos hablar recién cuando empiezan con los caracteres sexuales secundarios, por ejemplo en la pubertad, que esto es el vello, en el pubis, en la cara, en las axilas, las piernas, los brotes mamarios, ¿no es cierto?, el cambio de voz, la primera menstruación. Pensamos que recién ahí es importante hablar porque está el despliegue hormonal, pero no, vamos más atrás. ¿Cómo podemos conversar cuando recién, por ejemplo, niños y niñas comienzan a hablar? Llamando las partes del cuerpo por su nombre. El pene se llama pene y la vulva se llama vulva. A nosotros nos guste el nombre, no nos guste, nos dé asco, no nos dé asco, no se llama pirulito, no se llama lorita, no se llama pocholita, se llama vulva. Tampoco se llama vagina, hay que dejar de confundir los genitales de la mujer y nombrarlos de esta forma, ¿no? Entonces, cuando nosotros nombramos las cosas como son, ya estamos mostrando que no nos da vergüenza. Imagínense que le damos un mensaje como confuso y muchas veces atravesado por la vergüenza, que es lo que más sentimos en nuestra cultura, culpa y vergüenza y miedo en la sexualidad que después repercute en adolescencia y adultez, al nombrar las cosas por un nombre que no son. ¿Qué es lo que va a entender un niño o una niña más adelante? Si le decían pirulito o lorita. La nena, sobre todo, va a entender, porque en la sociedad, después el varón se va a dar cuenta que de su pene puede hablar libremente, pero la mujer se va a dar cuenta que no puede hablar de su vulva libremente. Entonces, se va a sentir menos y va a sentir que crece
como teniendo que ocultar su vulva, no pudiendo nombrarla. Esto es súper importante. Y ahora me voy a meter en un tema que a los papás, a las mamás y resto de educadores les preocupa un montón, que es el tema del abuso infantil. Si nosotros no les señalamos sus partes íntimas desde muy chicos, no van a saber contarnos lo que les pasa y no van a saber protegerse de eso, ¿bien? Entonces, por ejemplo, esto que les decía de empezar a nombrar las cosas como son, de a los 3, 4 años, cuando comienzan la exploración con sus manos de sus genitales, completamente normal, esperable, no castigarlos, no retarlos, no hacerlos pasar vergüenza delante de la gente, sino aprovechar para muy brevemente, porque no hay que explicar mucho a esa edad, mucho verbalmente, ¿no? Decirles que no está mal que se estén tocando, simplemente que eso se hace en la intimidad / habitación. Entonces ya le vamos enseñando que intimidad es habitación, vamos asociando el toque de los genitales con la privacidad y le decimos ¿qué es privacidad? ¿Qué es intimidad? Es estar solo, sola. Entonces les hacemos analogías. ¿Viste cuando vas al baño? Generalmente cuando vas al baño a hacer pis o vas al baño a hacer caca, nadie está adentro. Estás vos solo, vos sola. Siempre vos tenés que estar adentro del baño solo o sola. Nadie te tiene que limpiar. Vos estás aprendiendo a limpiarte solo o sola. Y van a ver, y quienes tengan niños alrededor, porque por ejemplo yo tengo a mi sobrino que me enseña un montón, tiene 7, van a ver que los chicos y las chicas solitos empiezan a pedir ese espacio de intimidad. Por ejemplo, qué sé yo, a los 4 o 5 años entran a hacer pis y te dicen, cerrame la puerta, o yo puedo solo, sola, te llamo después para que me limpies. Ellos empiezan a tener nociones de privacidad. Para esto también es muy importante, este mensaje va más para los padres, que les enseñen que los adultos también tenemos privacidad, porque los niños y las niñas abren las puertas de las habitaciones, abran las puertas del baño, no golpean. Entonces, si nosotros no les enseñamos la privacidad y la intimidad, tenemos que entender que los exponemos a otros adultos que no sean igual de amorosos que nosotros. Si ellos no aprenden que una puerta se golpea y que si no se golpea es una invasión de un espacio íntimo, ¿cómo se van a proteger más adelante? Si en casa todas las puertas se abren, todas las puertas se cierran, todos entran cuando me estoy bañando, todos entran cuando estoy, no sé, en mi espacio íntimo, sobre todo en el baño, ¿sí? Que es donde se dan muchas situaciones de abuso, o todos entran a mi habitación sin golpear, yo no le estoy mostrando que tiene derecho de poner un límite, de decir que no. Muchos niños y niñas abusados son niños correctos. Son niñas que les han enseñado a ser respetuosas, buenitas y a dejar pasar. Por ejemplo, sonreíle a la tía, dale un beso a la tía, sentate upa de la tía, tío, que te están saludando. Los obligan a hacer cosas que no desean por costumbres sociales que tenemos, ¿no es cierto? Por eso hay ahora todo un movimiento de no obligar a los niños o niñas a hacer cosas que no quieren, entonces no aprenden a decir que no. Esto es lo que pasa realmente. Cuestión, como les decía, 3, 4 años, esos toques, decirle es una exploración normal, esperable, ¿sí? No hay que asustarse, ahora porque hay contexto de COVID, pero si no, ya estoy en los jardines, escuelas y demás, dando charla para los padres, explicándoles que si alguien entra al baño para ver qué tenés abajo de la bombacha o qué tenés abajo del calzoncillo de los compañeritos, ¿no? Es normal y muchas veces los docentes se desesperan. Ahora los docentes no se están desesperando tanto, pero se siguen desesperando los padres. O por ejemplo, si los encuentran dándose un beso con 4 o 5 años, en esa exploración, como les decía, normal. Entonces, aprovechemos esa edad y esos momentos que el ciclo evolutivo solito empieza a desenvolver para iniciar con conceptos de zonas íntimas, intimidad y privacidad, ¿bien? Y las zonas íntimas, para quienes no sepan cómo explicarles, son las partes que nos tapamos con la bikini, o con la ropa interior, o con la malla en el caso del varón, ¿sí?
son las zonas que nos tapamos con la ropa interior o la malla en una playa. Esas son las zonas íntimas. También le podemos enseñar sobre los secretos, no guardar secretos, a mamá y a papá hay que contarle todo, mamá y papá siempre te van a escuchar. Acá sí es muy importante mamá y papá. Si bien hay muchos que tienen mucha confianza con abuelos o tíos, los abuelos y tíos, abuelas y tías pueden hacer su parte también. Yo soy madrina de mi sobrino y tengo un lazo muy estrecho y yo le hablo un montón. Le digo a la tía, le puedes contar todo, yo nunca te voy a juzgar y siempre te voy a creer. Es muy importante que les digan que siempre les van a creer, porque cuando vayan a contarle algo, si esto sucediera del estilo de una situación de abuso o una situación confusa, no siempre hay abuso, una situación confusa, tienen mucho miedo porque muchas veces tiene que ver con personas conocidas y porque los niños y niñas muchas veces se dan cuenta que esa situación era rara. Entonces, siempre decirles que van a estar para escuchar. Disculpame que te interrumpa, quería hacerte una consulta por el que pasa el tiempo, entonces bueno. Internet, hoy en día muchos chicos están metidos en Internet y en Internet hay mucha gente afuera. Hay adultos que se hacen pasar por chicos y hay chicos también con otros chicos, o hay pase de fotos, o quizás también hay mucho acceso a la pornografía. Es muy fácil conseguir pornografía en Internet. ¿Cómo hace un padre ahí? ¿Cómo tiene que acompañar? Porque hay una parte que lo deja solo el chico delante de la computadora, pero desde el lugar de padre, ¿cómo puede acompañar en este rol? Es difícil esa pregunta, Nahuel, porque los chicos ahora están mucho con la tecnología, mucho con la tablet. Lo que sí pueden hacer es tener, por ejemplo, tablets en vez de celulares, porque las tablets no necesariamente tienen acceso a Internet ilimitado, sino que tienen ciertos juegos. Entonces ahí hay un, bueno, control no me gusta la palabra, pero puedo saber un poquito más a qué cosa está teniendo acceso. El peligro es el celular siempre los chicos están con el celular, porque entran sin querer a una aplicación, porque cuando aprenden a leer y están leyendo cada vez más rápido, a los 5, 6, 7 años, te leen todo, te leen los mensajitos, te leen sin querer a veces, no es que lo estén haciendo como adultos a propósito ni nada. Y es muy difícil manejar esa situación. Creo que hay que hablarles, que hay que decirles que hay cosas de adultos, que hay cosas que los niños no pueden ver, que ellos no están preparados como niños para ver, y la libre navegación es muy peligrosa. Compañeros, ustedes ya son padres, ¿tienen alguna consulta para Ana? Mirá, consulta no, yo creo que son cuestionamientos, ¿no? Con respecto a lo que se está viviendo ahora. Primero y principal, hoy los chicos están totalmente revelados hacia el adulto, o sea, es como que ellos quieren manejar la situación por el hecho de que se le dio mucha soltura con respecto a todo, prácticamente, ¿no? Se le deja ingresarse, hay derechos, hay un montón de cosas en donde el padre y la madre no pueden prácticamente hurgar, porque es como que ellos, no, ya la saben toda. Y más que nada, o sea, en el sentido de lo que es el sexo. El sexo, lamentablemente, lo están manejando ellos y lo están mal manejando. Por el hecho de que nosotros, en su momento, salimos como salimos. Tuvimos un montón de educación y formas de vida, pero en ningún momento se nos enseñó el sexo totalmente. Teníamos una especie de fantasía e íbamos llegando despacito a lo que era realmente esa realidad que tanto esperábamos. No sé si no es contraproducente, o sea, tal vez estoy en otra época, ¿no? Pero yo lo veo, yo tengo mi hija adolescente, en donde prácticamente por allí hablar con un adolescente o hablar con un chico no es tan fácil, ¿eh? Se la saben todas. Y aparte también están cumpliendo una etapa que es muy rápida. Nosotros llegábamos a la adolescencia, pero con un montón de procesos, ¿no? Vivíamos etapas, el chico, el que era un poquito más grande, el adolescente, el adulto, pero ahora es como que la etapa la llevan de golpe, junta. Claro, la queman toda junta, entonces llegan a los 18 años y es como que ya es un hombre, una mujer, y ese yo creo que es el drama más grande. No sé, tal vez estoy equivocado, cuidado, ¿eh? No, está bien. Yo para enfocar un poquito más también en la infancia, porque en la adolescencia, como en el programa anterior que hablé, sí. Hablé bastante sobre ese tema, en donde hay un riesgo. Ajá. Cuanto más los educadores juzguen a los adolescentes, más los adolescentes se ponen en contra de esos educadores. Entonces, nosotros tenemos el gran desafío de no juzgarlos porque lo van a hacer solamente por un poco de rebeldía, un poco de búsqueda de identidad, sí. De pertenecer
a su bloque etario, ¿no? Hasta a veces dicen cosas que no piensan y no sienten, porque yo trabajo con adolescentes, pero es el hecho de confrontar. Entonces, cuanto más vean que nosotros confrontamos con sus ideas y más los tratamos como si ellos no entendieran o no supieran, tienen este tipo de reacciones muchas veces. Yo quiero remarcar algo, díganme si hay tiempo, sobre la infancia, para los papás, mamás y educadores, que no se asusten de hablar temas de sexualidad, que consulten con especialistas si muchas veces no saben, que busquen en páginas del ministerio. Nosotros tenemos muchísima información como Argentina, tenemos, la ESI está en internet desde páginas oficiales, contenidos sobre cómo hablar con los chicos y chicas, porque muchas veces creen que cuando van a explicarle, por ejemplo, lo que yo les decía de zonas íntimas, o cuando van a hablarle de la menstruación al varón y a la mujer, tienen que explicarle todo el proceso reproductivo. Imagínense lo que yo les dije, mi sobrino de 7 años está súper informado, pero yo les estoy hablando de otras cosas a él, y todavía no vino a preguntarme ni a preguntar a su mamá, a su papá, nada, cómo se hacen los bebés. Y mientras él no pregunte, por más que yo sea sexóloga, mi padre es urólogo, todos acá sabemos de sexualidad, nosotros no le hablamos de lo que no pregunta. Entonces, hay que esperar a que vengan a preguntar algo específico. Él tuvo sus primeras erecciones a los 4 o 5 años y se reasustó. Claro. ¿Qué se le explicó? Que el pene tiene esos procesos en donde se pone duro y que cuando sea más grande le vamos a explicar para qué. Claro. Que no es una enfermedad, que no se preocupe, que no le pasa nada. Lo único que necesitaba saber. Claro, y ahí es donde entran a las redes sociales y toman costumbres europeas, estadounidenses, en donde prácticamente no existe el límite. Vos fíjate que en Suecia se les enseña prácticamente de que la pareja, la que viene, la que posiblemente puede ser transitoria, suben a un altillo en donde tienen su departamento y allí viene la madre, el padre, le sirve el desayuno, ¿me entendés? O sea, hay una libertad sexual total, entonces, cosa que nosotros como latinos no tenemos. Entonces, ahí es también un poco reside el problema, en el hecho de que tenemos distintas costumbres, ¿no? Sí, tenemos distintas costumbres, claro, pero sobre todo mi mensaje desde mi rol profesional y psicoeducativo. No, totalmente, seguro, Intentar no crear una sexualidad y no favorecer una sexualidad basada en la culpa, la vergüenza y el miedo, claro. Porque es muy peligroso, porque se van a exponer a situaciones y no nos van a contar. Entonces esto arranca desde la infancia que lo podemos trabajar, así que no alarmarse. Mucho de la exploración adolescente inconsciente, o sea, sin mucha conciencia, cuando, como les decía, cuando son adolescentes, mucho de esa exploración rebelde es porque no se les ha hablado. Eso está súper estudiado ya. Súper estudiado. A los niños y niñas que se les ha hablado no tienen esos impulsos porque ya conocen sobre el tema. Exacto. Bueno, la verdad que le agradecemos, esto da para largo, da para mucho, pero bueno, lamentablemente no hay tiempo, ¿no? Pero le agradecemos desde aquí, por lo menos le agradecemos. No sé si Nahuel tiene alguna pregunta más. No, ya la verdad que el tiempo ya está pasando mucho, pero le agradezco muchísimo, Ana, por estos minutos que nos dio para la radioactiva. Bueno, un abrazo, gracias. Se le cortó. Un abrazo grandote, gracias. Hasta luego.